nuestras Biblias, por favor, a el libro de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 3. Vamos a ponernos de pie, por favor. Quiero hablarles en esta mañana, estamos viendo algunas cosas acerca del crecimiento espiritual. Este mes de marzo vamos a estar viendo acerca de crecer espiritualmente, crecer en gracia, crecer en amor, crecer en fe, crecer en humildad. ¿Y qué es esto de crecer? ¿Cómo yo puedo crecer espiritualmente? Y qué bueno por que hace esa pregunta, amén. Entonces vamos a ver 5 cosas que me pueden ayudar para crecer espiritualmente. Nadie, yo creo que nadie se quiere quedar abajo. Cuando estamos en una competencia, en una carrera, no nos preparamos en esa carrera y digo, yo quiero ser el último. No, yo quiero ganar, yo quiero ser el primero. De la misma manera, cuando estábamos chiquitos, cuando teníamos 5 años, 10 años, queríamos tener 20 años, queríamos estar grandes, altos. Algunos pues se quedaron no mucho, ¿verdad? Pero queremos estar altos, grandes, fuertes. No queremos estar peor, queremos estar mejor. Y la palabra de Dios nos habla acerca del crecimiento, el crecimiento espiritual en nuestras vidas. En la mañana vimos Gálatas 6:1 acerca de que vosotros que sois espirituales, debemos de ayudar a los que caen y a los que tropiezan. Pero vamos a leer acá 1 Corintios capítulo 3, versículos del 1 al 9 de manera alternada. Y si ya lo encontraron, digan un fuerte amén. Muy bien. No se escuchó, pero está bien. No voy a decir nada. 1 Corintios 3 del 1 al 9. Vamos a leerlo de manera alternada. Dice la palabra de Dios: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Todos, porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias porque nos has salvado. Y te pedimos, Señor, si hay alguien aquí en esta mañana que viene entre nosotros o que nos está escuchando, te pedimos, Señor, que no deje de escuchar este mensaje sin antes haber recibido a Cristo como Salvador personal. Te pedimos, Señor, que tú nos hables, ayúdanos, Señor, a poder crecer espiritualmente, no quedarnos como niños carnales o sin haber crecido. Te pedimos, Señor, que cada uno de nosotros podamos seguir adelante, podamos seguir creciendo, podamos seguir nutriéndonos de tu palabra. Sabemos, Señor, que tú das el crecimiento y por eso, Señor, oramos a ti y te lo pedimos a ti. Bendice a cada uno de los hermanos, a aquellos que nos están viendo, a los visitantes. Ayúdanos, Señor, a salir de aquí transformados por medio de tu palabra. Te pedimos esto y te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Pablo está hablando y está diciendo: no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales.
Dios está aquí definiendo dos tipos de cristianos: aquellos que son espirituales, como allá en Gálatas. Vea conmigo Gálatas capítulo 6, lo leímos en la escuela dominical, pero no nos haría daño volver aquí a leer lo que dice la palabra de Dios. Gálatas capítulo 6, versículo 1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. De tal manera que Pablo está hablando allá a la iglesia de Galacia y está diciendo: ustedes que son espirituales, se supone que tienen que ayudar y restaurar a aquellos que han caído, que han tropezado. Pablo aquí a la iglesia de Corintios está hablando y está mencionando: yo no pude hablar a ustedes como a espirituales, sino como a carnales. Ahora, ¿cuál es la distinción de aquellos cristianos carnales? Aquellos cristianos carnales son los cristianos que son inmaduros en la fe. Son aquellos que constantemente murmuran contra Dios, constantemente se están quejando contra Dios. Y aquí dice la palabra de Dios en el versículo 3: porque aún, 1 Corintios 3:3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros, ¿qué? Celos. Dice la Biblia que un cristiano carnal es aquel que tiene celos. Tiene celos, no solamente celos como allá en 1 Corintios 13, en donde dice que en el amor no deben de existir los celos, pero aquí nos menciona que el cristiano maduro es aquel que no tiene celos, y un cristiano carnal es aquel que se la pasa peleando diciendo: ay no, yo soy de Apolos, ay no, a mí me ganó Apolos, por eso yo sí soy bien salvo, y a ti te habló de Cristo Pablo, él no sabe nada, y a mí, y empezaron ahí a pelearse de quién era uno, de qué equipo era uno, de qué equipo era el otro. Yo soy bautista fundamental, independiente del grupo del pastor Salazar, y otros quizás dirían: yo soy del grupo del pastor, y tenemos otro nombre y otro nombre y otro nombre. ¿Sabes qué? Yo soy del grupo de Dios, amén. Y tenemos cada uno de nosotros darnos cuenta de que hay cristianos espirituales y hay cristianos carnales. ¿Qué más dice acá? Dice: tienen aún celos, contiendas y disensiones. Se la pasan peleando, de tal manera que un cristiano que no ha madurado es un cristiano que se la pasa peleando. Cualquier cosa que encuentra, toma esa oportunidad para pelearse. Y dice: aquí me voy a agarrar porque yo soy un cristiano carnal. En vez de decir: yo quiero ser un cristiano espiritual. Y hay algunas cosas que nos ayudan para poder ser más espirituales. La primera de ellas, y es la base principal, y lo menciono porque sé que hay también personas que nos están viendo por internet. La primera cosa es poner nuestros ojos en Cristo. Poner nuestros ojos en Cristo. Si yo no soy salvo, para poder ser espiritual, para poder vencer a esta mi carne, el primer paso que yo debo de dar es pedirle a Cristo que me salve. No puedo ser espiritual sin primero no ser salvo. Dice Pablo aquí que uno plantó, pero otro regó, y al final el crecimiento lo da el Señor. De tal manera que Pablo está diciendo: ustedes no pueden comenzar ese crecimiento. Aquí vemos, ¿verdad?, a este árbol. Y este árbol lo encontramos, no lo voy a decir dónde lo encontramos, pero por ahí lo encontramos. Y este árbol tuvo que haber sido primero plantado, o esa semilla tuvo que haber caído en el piso, en la tierra, para poder de ahí poder crecer, poder salir, poder brotar.
Porque si esa semilla se queda sobre una mesa, se queda en un saco, se queda en otro lugar, y no es plantada, no puede crecer. Nosotros primero tenemos que ser plantados en Cristo. El aceptar a Cristo. La primera cosa que yo debo de hacer entonces para poder crecer es poner mis ojos en Cristo, pedirle a Cristo salvación, reconocer que mis buenas obras no me salvan, mi iglesia no me salva, los sacramentos no me salvan, el portarme bien no me salva, mis buenos looks no me salvan, la música que escucho no me salva, lo que traiga aquí en mi cuello no me salva, a lo que yo le ponga una veladora no me salva, sino el único que me salva es Cristo Jesús. No hay salvación en nadie más, solamente en Cristo Jesús. Vean lo que dice la palabra de Dios en Primera de Timoteo. La Biblia dice acá, Primera de Timoteo, capítulo 2, en el versículo 5, 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y dice la Biblia en el versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean ¿qué? Salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos seamos salvos, pero para ser salvos tenemos que venir al conocimiento de la verdad. Y la única verdad, como dice Juan 14:6, el Señor Jesucristo dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Cristo es la verdad y lo único que me puede salvar es Cristo. Y la primera cosa que yo tengo que hacer es pedir a Cristo salvación, el ser plantado. Vean lo que dice ahí en 1 Corintios, estamos en 1 Corintios capítulo 3, más adelante, no se pierdan porque vamos a regresar acá, 1 Corintios capítulo 3 en el versículo 11. Versículo 11 dice ahí, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es ¿quién? Jesucristo. Mi fundamento en mi vida cristiana tiene que ser Cristo. Y ese es el primer paso para crecer espiritualmente. Número 2, ¿qué me ayuda para poder ser más espiritual? Número 2, las pruebas. Las pruebas. A veces vemos las pruebas como algo que me impide seguir adelante, como algo que me detiene y que me va a arruinar en mi vida cristiana. Vemos las pruebas como una pared en donde ya no puedo seguir adelante porque está esa pared y entonces tengo que ahora dar marcha atrás y rendirme y decir, Señor, bueno, ni modo, y me voy al mundo y me hago rebelde y me voy a la desobediencia y a la maldad. Pero ¿sabes qué, hermano? Las pruebas me hacen un mejor cristiano. Dice la Biblia en Santiago capítulo 1 en el versículo 3. Santiago capítulo 1 versículo 3. Ve lo que dice ahí la Biblia. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La prueba de vuestra fe produce paciencia. Y en el versículo Santiago capítulo 1, ahí mismo en el versículo 5, dice la Biblia, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Y Dios dice, mira, si tienes alguna prueba, tú no te preocupes, sigue adelante. Y si te hace falta sabiduría, tú ora más a mí y yo te voy a dar sabiduría. Y regresando al versículo 2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Por qué las pruebas? Ve lo que dice Job capítulo 23. Job capítulo 23.
La Biblia me explica que una prueba me quita mis imperfecciones. Dios nos prueba y sí, a nadie le gusta pasar por una prueba, pero Dios nos prueba para que al final salgamos como el oro. Job capítulo 23, vamos a comenzar en el versículo 8. He aquí yo iré al oriente y no lo hallaré, y al occidente y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, yo no lo veré. Al sur se esconderá y no lo veré. Mas él conoce mi camino, me probará, y luego que dice, y saldré como oro. Marque ese versículo. Me probará, Dios me va a probar. Ahora dice la Biblia que Dios no tienta a nadie, amén. Hay una gran diferencia entre una prueba y el ser tentados. Y a veces confundimos qué es el uno o qué es el otro. Si a lo mejor alguien me está ofreciendo trabajo el día domingo, ¿qué será? Tentación, porque no viene de parte de Dios. Pero si algo sucede en mi vida, una dificultad, un problema, y aunque sea domingo, si viene algo a mi vida y parece, ¿cómo lo pudiera explicar? Parece malo y yo no sé cómo voy a salir o cómo voy a poder resolver esto, pero yo sé que puedo orar y que puedo confiar en el Señor y Dios, ¿verdad? Dios en su misericordia me ayuda. Hay ocasiones que Dios no me va a ayudar, pero podemos orar y hay una prueba y al final paso esa prueba. Dice la Biblia que voy a salir como oro. Las pruebas me ayudan para crecer espiritualmente. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 12. Si hay algo en el cristiano que me puede ayudar en mi vida espiritual, son las pruebas. ¿Por qué? Porque si todo estuviera bien y cada cosa que yo piense y diga, ay, me gustaría tener un carro nuevo, y ahí está, wow, qué tremendo. Y al siguiente día, no, ya no me gusta este carro nuevo, ahora me gustaría tener algo más lujoso, un Mercedes-Benz, y ahí está, al siguiente día, wow. Y al siguiente día digo, wow, ya me cansé con esta esposa que me harta y está media fea y gorda, y me gustaría una más bonita y delgadita, y ahí está, wow, qué tremendo. Y que cada deseo de todos los días se cumpla. ¿Dónde va a quedar mi confianza en Dios? Pues ya no necesito de Dios, porque todo lo que quiero, aquí está, en mis manos. Y nos olvidamos de Dios muy fácilmente. Pero cuando vienen las pruebas y las dificultades en nuestras vidas, dice la Biblia, debemos de tenerlas por sumo gozo cuando vengan pruebas a nuestra vida. Porque es entonces cuando yo puedo doblar mis rodillas delante de Dios y pedirle a Él y volver a confiar en Él y decirle, Señor, no sé cómo hacerle, no veo solución a este problema, a esta enfermedad, a esto que me está pasando ahorita, y ayúdame. Y entonces Dios usa esa prueba para fortalecerme espiritualmente. Las pruebas me ayudan a crecer espiritualmente. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 12 dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos. ¿Dice qué? Gozaos. ¿Qué dice? Gozaos, gózate. Ay, pastor, pero ¿cómo me voy a gozar si me machuqué la mano? ¿Cómo me voy a gozar si me despidieron del trabajo? ¿Cómo me voy a gozar si me acaban de decir que tengo cáncer? ¿Cómo me voy a gozar si
se murió mi perrito, ¿cómo me voy a gozar si reprobé en la prepa o no me dieron el trabajo que quería? O fui y me arrodillé y le pedí que se casara conmigo y me dijo que no. Dice la Biblia, gozaos, gozaos, gózate, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. ¿Cuál es la revelación de su gloria? La revelación de su gloria es cuando un día nosotros estemos allá en el cielo y nos demos vuelta y digamos, wow, qué tremendo, cuántas cosas allá pasé, sufrí, que ahora me gozo más porque reconozco que me ayudaron para crecer espiritualmente, para reconocer que Él era Dios. Dice la Biblia, que los padecimientos de la vida presente, todo lo que yo sufra, todo lo que yo pase, todo lo que a mí me acontezca, no va a ser comparable con la gloria venidera que en vosotros ha de manifestarse. Hermanos, 1 año, 2 años, 5 años, 20 años de sufrimiento no va a ser comparable con 1000 años, 2000 años, 5000 años, 1.000.000 de años que estemos en la presencia de Dios. Todo esto va a ser insignificante, pero Dios lo usa para que yo crezca espiritualmente. En el cielo vamos a estar diciendo, wow, ¿te acuerdas cuando en aquella gran prueba no teníamos piso allí en la iglesia? Y ahora decimos, wow, eso era insignificante. ¿Te acuerdas cuando por una semana tenías temperatura y tos y andabas todo ahí muriéndote? Y ahora estamos bien. ¿Te acuerdas cuando te mordió el perro? O mucho peor, el gato. Te mordió el gato. Esos gatos, ¿cuántos los han mordido un gato y se queda ahí el gato? Lo tienes que ahorcar al gato para que te deje. Y hacerlo después chicharrón. Pero todo lo que pasa y está pasando ahorita no se va a comparar con el cielo. Porque en el cielo vamos a pasar 1000 años, 2000, 5000. Y hablamos de miles, pero realmente van a ser millones. Y vamos a decir, wow, mira, allá andaba yo llorando, triste, acongojado, porque perdí el trabajo, algo sucedió y parecía el fin del mundo. Parecía el fin del mundo. Pero ahora me doy cuenta que Dios lo usó para crecer espiritualmente. Las pruebas me ayudan a crecer espiritualmente. Número 3, la palabra de Dios. ¿Qué más me puede ayudar en mi vida a crecer espiritualmente? Es la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, en el versículo 17. Romanos capítulo 10, en el versículo 17. Dice la palabra de Dios, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando leemos la Biblia y cuando vemos el poder de Dios y vemos cómo Dios abre el mar muerto y cómo David con esa onda y esa piedra mata a Goliat, y cómo ellos pueden dar 7 vueltas alrededor de Jericó, y al final esos muros y esa gran pared cae, y cómo allá Josué en Gabaón dice, sol detente en Gabaón, y hermanos, una cosa es que se abre el mar muerto, otra cosa es que se abre el mar rojo, y otra cosa es que el mundo completo se detenga. Porque el sol no se detuvo, sino la tierra dejó de girar sobre su eje. Y por eso ahora en el tiempo estamos medios complicados y le tenemos que añadir un día a cada 4 años, y
nos arruinó la vida Josué un poquito, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Ese es el poder de Dios. Cuando el rey Ezequías ora y la sombra retrocede, tuvo que ver también con todo el sol y la luna y las estrellas y este mundo en el cual estamos, de tal manera que si hay algo que puede ayudar mi vida espiritualmente hablando, es simplemente la palabra de Dios. En la mañana estábamos hablando acerca de un cristiano maduro. Es el que escudriña la Biblia. No solamente, hermano, leas la Biblia por leerla. Debe de ser un buen hábito leerla, pero debes de leerla con detenimiento. Lee la palabra de Dios para encontrar algo. Lee la palabra de Dios. Alguien dijo, mira, solamente lee la Biblia hasta que Dios te hable. Algunos van a tener que leer toda la Biblia y a lo mejor así ni aún la Virgen ni Dios les va a hablar, ¿verdad? Pero tenemos que leer la Biblia hasta que Dios te hable. En donde encuentres algo en la palabra de Dios y digas, wow, qué tremendo, qué gran verdad, qué gran promesa, qué gran pecado, qué gran actitud de Pablo, qué bueno es Dios. Escudriñando la palabra de Dios, que para que cuando venga tu esposa y te pregunte algo, tú le digas, sí, mi amor, yo he estudiado bien eso acerca de las dispensaciones. Son 7 dispensaciones. La primera es esta, y la segunda, y la tercera, y la cuarta, ¿verdad? Y wow, va a caer a tus pies. Cuando tú le tengas que decir a tu esposa, mira, Pablo, sus 3 viajes misioneros. El primero viajó acá y acá y acá y acá, y el segundo y el tercero. Y cada ciudad tenía tanta gente y hablaban tantos idiomas y es más, hasta te puedo decir el nombre de cada habitante de cada ciudad. ¿Quieres? Amén, no sé, pero puedes estudiar la Biblia y la palabra de Dios me ayuda a crecer espiritualmente. Primera de Pedro capítulo 2. Primera de Pedro capítulo 2. En el versículo 1 y el versículo 2. Dice la Biblia, Primera de Pedro 2, 1 y 2. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead, dice acá, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Hermanos, debemos de desear la palabra de Dios como leche no adulterada. Trata de darle a un niño coca. Bueno, allá en nuestros días le das a un bebé coca y sí se la toma. Pero antes, un bebé recién nacido, ¿verdad? Todo lo que le pongas enfrente va a querer comer. Y dice la Biblia, así como un niño recién nacido. ¿Qué hace el niño recién nacido cuando no ha comido? Llora. ¿Cuántos de ustedes lloraron la última vez que no comieron? Bueno, hay algunos que sí, ¿verdad? Especialmente las mujeres se enojan. Sí, hay varias. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Cuántas de ustedes, hermanas, se enojan porque no comen? Varias. ¡Wow! Muchas. Muy bien. Voy a orar más por sus maridos. Amén. Pero no lloraste. Bueno, espero que no hayas llorado. No sé, a lo mejor uno como hombre puede aguantar más. Si nos tenemos que quedar dormidos allá en la estación de autobuses, en el piso, no nos importa. Pero una mujer es un poquito más, ya estamos hablando de un tema diferente. Vamos a regresar al tema, pero cuando un niño, un bebé, tiene hambre, llora. Llora porque quiere esa leche de su mamá y no puede pasar 24 horas. Tiene que estar cada 2, cada 3 horas tomando esa leche materna. Y dice la palabra de Dios, de la misma manera,
tú tienes que buscar la palabra de Dios a cada instante, y no, ¿verdad?, cualquier cosa, sino que sea la palabra de Dios. La palabra de Dios me ayuda en el tema de la separación. Un cristiano espiritual es aquel que lee la Biblia y se da cuenta que la Biblia define una separación entre el mundo y el cristiano. Primera de Juan capítulo 2 dice: hijitos, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. La Biblia también dice, vamos a ver aquí en la Biblia lo que dice. Vamos a ir a segunda de Corintios capítulo 6. Vean lo que dice ahí, segunda de Corintios capítulo 6, en el versículo 14. Segunda de Corintios 6:14 dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿O qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, versículo 17, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Ahora, no vamos a salir de este mundo y decir: ya no me voy a juntar con la chusma, o ya no me voy a juntar con mi vecino, o decirle a mi suegra: cruz, cruz, que se va el diablo y venga Jesús. Tampoco, ¿verdad? Pero vamos a hacer una diferencia en nuestras vidas. La palabra de Dios me habla acerca de separación. Un cristiano maduro es aquel que estudia y escudriña la palabra de Dios y se da cuenta que hay una clara distinción entre lo carnal y lo espiritual, entre el cristiano y lo mundano. Hermano, que haya separación en tu vida. ¿Qué más? Que haya santificación. La palabra de Dios me habla de la santificación. Primera de Pedro capítulo 1, en el versículo 15, ve lo que dice ahí. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 15 dice la Biblia: sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, ellos tuvieron que separarse del mundo. Egipto es una ilustración, una imagen del mundo. Y el pueblo de Israel tuvo que salir del mundo. Y después, allá en el monte Sinaí, Dios le dijo a la gente: santifíquense. Y ellos primero tuvieron que apartarse del mundo y luego santificarse para acercarse a Dios. Y luego cruzaron el río Jordán a la tierra victoriosa prometida que Dios les había dado. Y si yo quiero tener victorias en mi vida cristiana, tengo que separarme de Egipto, tengo que acercarme a Dios y santificarme, y Dios me va a bendecir teniendo victoria en mi vida cristiana. Pero la palabra de Dios es que quien me dice: santificaos, sed santos en toda vuestra manera de vivir. Vean otra vez versículo 15. Sino que aquel que os llamó es santo. ¿Cómo me llamó? Me dijo: ven para acá. Me llamó. Como Dios le dijo a Moisés: quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que estás pisando es santo. Y para acercarme a Él me debo de acercar en santidad, en pureza. No puedo acercarme a Él con mi chela en una mano y con una jeringa en la otra mano. Para acercarme a Dios tengo que acercarme con
con un corazón puro, dice la palabra de Dios allá en Salmos, con manos limpias, un corazón puro, una vida santificada. Necesitamos vivir vidas más santificadas delante de Dios. Tenemos que reconocer que Dios es un Dios santo, que odia el pecado, que odia la maldad, que odia la impureza, que odia todas estas cosas, y que era tanto que Él odiaba todo este pecado que Él estuvo dispuesto a mandar a su Hijo Jesús para morir por nuestros pecados. Pero dice la Biblia: sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. No solamente el domingo, pero todos los días. No solamente en algunas áreas de mi vida, pero en toda mi manera de vivir. La palabra de Dios me enseña separación. La palabra de Dios me enseña santificación. La palabra de Dios me enseña sumisión, obediencia a Él. Dios me dice: mira, tienes que obedecerme, y aquí están ciertas cosas que tienes que hacer. Ay, pastor, por eso yo no leo la Biblia, porque si leo la Biblia, entonces voy a saber todas las cosas que debo de dejar. Escuché en esta semana pasada de un hermano en la casa donde nos quedamos, el papá de este hermano en la casa donde nos quedamos, estaban visitando ellos también, un hermano como de unos 80 años, y que él no se quería bautizar, porque él decía: si yo me bautizo, entonces tengo que cambiar toda mi manera de vivir para Dios. Y yo estoy bien, no me quiero bautizar, así estoy bien. Y pasaron años y años y no se quería bautizar. Y dice que una vez estaban allá en el campo y empezó a llover. Y él iba con su sobrino y él se acercó a un árbol como este, exactamente como este. Y se acerca a un árbol y empezaron los truenos y los rayos, y su sobrino le decía: tío, venga, apúrese. Y él decía: no, aquí, tío, venga. Y dice él que le hizo caso a su sobrino, y que cuando había dado unos 15, 20 pasos, que cae un rayo sobre el árbol. Y cuando cayó el rayo, él dijo: Señor, lo que tú quieras voy a hacer. Me voy a bautizar. Inmediatamente, creo el siguiente domingo, se bautizó. Y él reconoció: después de bautizarme, cambié mi manera de vivir. Pero ¿sabes qué, hermano? La obediencia no tiene que ser hasta que un rayo caiga en tu vida. Puedes empezar a obedecerle desde hoy mismo, y la palabra de Dios me guía, me dice cómo yo puedo obedecerle a Él. Él nunca va a poner una carga sobre mí más pesada de lo que yo puedo aguantar. No me va a decir: ya nunca más te rías, ya nunca más te diviertas, la vida cristiana es triste, tu familia es lo peor, y entonces tienes que dejar toda la diversión de este mundo para consagrarte como monje a Dios. No, la vida cristiana, un cristiano yo creo que se divierte más que alguien que está allá afuera y no comprende en su totalidad la vida cristiana. A mí me da tristeza los que no se han acercado a Cristo, que piensan que lo que este mundo ofrece es diversión. Lo que este mundo ofrece es una diversión pasajera. Lo que Dios ofrece es un gozo permanente. Es lo que Dios nos puede dar. De tal manera que es la palabra de Dios que me enseña separación, santificación, sumisión, salvación. No vamos a ir ahí, pero es la salvación que encontramos en la palabra de Dios. ¿Cómo yo puedo crecer espiritualmente? Leyendo más la Biblia. Leyendo más la Biblia. Número 4. ¿Qué más me ayuda a crecer espiritualmente? Número 4, no solamente es la oración, pero oraciones contestadas. Yo tengo aquí peticiones porque estoy usando la letra P. Número 4, peticiones contestadas. La oración. Cuando nosotros oramos, quizás voy a orar y voy a pedirle algo al Señor y no va a llegar la respuesta inmediatamente. Estamos muy acostumbrados a que todo sea rápido.
que nuestra esposa nos obedezca rápido, ¿verdad? Eso era hace 50 años, ya no. Pero queremos que todo sea rápido, McDonald's que sea rápido, y la comida, las palomitas, ya no las ponemos ahí. ¿Quién hace todavía palomitas a la antigua? Oye, ¿quién hace palomitas a la moderna? Ok, bueno, los que la hacen a la antigua van a vivir más años con menos cáncer, pero queremos palomitas rápido y comida rápida, comida instantánea, y queremos orar a Dios y que Dios nos conteste inmediatamente. Pero ¿sabes que entre más oras a Dios y más peticiones contestadas ves, creces más espiritualmente? Porque dices y oras y pides y ves la respuesta de parte de Dios y dices, wow, Dios me contestó, no lo puedo creer. Ahora lo siguiente que deberías de pensar es decir, wow, esto está bueno, lo voy a hacer más frecuentemente. Ve lo que dice Hechos capítulo 12, Hechos capítulo 12 y segunda de Crónicas 33. Pero Hechos capítulo 12, en el versículo 5, lo leímos recientemente, dice: Pedro estaba custodiado en la cárcel, la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él, por Pedro. Ve el versículo 12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban, ¿qué dice ahí? Reunidos orando. Estaban orando, estaban pidiéndole algo al Señor. ¿Qué le estaban pidiendo? Pues le estaban pidiendo por Pedro. Muy posiblemente para que Dios lo librara de la cárcel. Acaban de matar a Jacobo. Versículo 16. Mas Pedro persistía en llamar, tocar la puerta. Y cuando abrieron y le vieron, se quedaron ¿qué? Atónitos. ¿Cómo es quedarse atónito? Quedarse atónito es esto. Abrieron la puerta, estaban, no, ¿cómo crees? No, abre la puerta. Y no se oían. No, estaban bien ahí, pero los ojos más abiertos que los míos. Y no lo podían creer. Quizás por un minuto así, atónitos. Ya después poco a poco se empezaron a desentantonizar. Y dijeron, wow, ¿qué haces acá? ¿Cómo es que saliste? Y le empezaron a preguntar y él les empezó a explicar. Y dijeron, wow, no lo podemos creer. ¿Les habrá ayudado en su vida espiritual que ellos hayan orado y que aparte Dios haya contestado su oración? Sí. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han orado y Dios ha contestado su oración? Sí. Okay. ¿Cuántos están orando por algo y aún Dios no te contesta esa oración? El $1,000,000 todavía no llega, pero va a llegar muy rápido, ¿verdad? Pero hay oraciones que requieren paciencia. Hay oraciones que requieren que estemos constantemente orando a Dios. Y cuando oramos y vemos esa oración contestada, decimos, wow, voy a seguir orando. ¿Por qué no era orado tanto? El Señor Jesucristo les dijo a los discípulos, les enseñó de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Es una necesidad orar. Jorge Müller se dice que él, cada vez que tenía una petición, él escribía la petición y la fecha. Y cuando Dios contestaba esa oración específica, él ponía la fecha cuando Dios contestaba esa oración específica. Y cuando él hizo esa primera oración, Dios contestó y le puso ahí, wow, primera oración contestada. Siguió orando y Dios contestó su segunda oración. Siguió orando y Dios contestó su tercera oración. Siguió orando y Dios contestó 20, 30, 40, 50 peticiones que él pidió en ese cuaderno. Dios contestó. Se dice que Jorge Müller recibió la contestación
de más de 50,000 peticiones, que con fecha él puso cuando comenzó y cuando Dios contestó. ¿Cómo habrá estado espiritualmente Jorge Müller? ¿Por acá? No, por acá. ¿Por qué? Porque las oraciones contestadas me ayudan en mi vida espiritual. Pero para que haya oraciones contestadas, que Dios conteste, primero las debo de pedir. Primero debo de pedir. Y número 5, algo más que me puede ayudar en mi vida espiritual, y es algo muy sencillo, pero que a cada uno de nosotros nos ayuda: venir a la iglesia, puntualmente asistir a la iglesia, ser fieles a Dios en la iglesia. Hebreos 10:24 dice la palabra de Dios. Hebreos 10:24: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. El venir a la iglesia cuando ando desesperado, cuando no sé qué hacer, cuando necesito dirección de parte de Dios. Ya he orado, ya he leído la Biblia y estoy buscando a que Dios me ayude, y a lo mejor estoy desanimado, algo está sucediendo, pero vengo a la iglesia, y es en la iglesia donde nos podemos congregar y escuchar predicación y ser exhortados y ser apedreados. Amén. Venimos y somos apedreados y nos echan una piedra por acá y otra piedra por acá y una me pega en la cabeza y digo, ay, esa fue para mí, y me ayuda para dejar mi pecado y crecer espiritualmente. Porque a lo mejor tu esposa no te lo va a decir, a lo mejor tu esposo, hermana, no te lo va a decir, a lo mejor tus hijos no te lo van a decir, pero aquí en la iglesia Dios sí te lo va a decir. Y necesitamos seguir congregándonos para ser exhortados, para ser animados, para ser retados, para hacer más cosas para el Señor. Y la manera en que eso puede suceder es simplemente a través de algo tan sencillo como venir a la iglesia. Pero dije, venir puntualmente a la iglesia, amén. Porque si llego en los últimos 5 minutos, no me va a ayudar mucho. Pero si vengo y me gozo y cantamos y nos gozamos, y aún parte de la adoración no solamente es cantar, y parte de la oración no solamente es escuchar predicación, parte de la adoración a Dios es ofrendar y diezmar y ser agradecidos con Dios por lo que Dios ha hecho en mi vida, y Dios me ayuda para crecer espiritualmente. Alguien que deja de crecer espiritualmente es alguien que se sentaba aquí adelante y después se empezó a sentar allá en medio, allá como donde está Oscar. Y después se empezó a sentar hasta allá atrás, como donde está, hasta allá atrás, donde está Eric y Abdiel y Cristian. Y deja de venir a ganar almas, deja de venir el miércoles, deja de venir el domingo en la tarde, deja de venir todos los domingos. Ahora ya después viene un domingo cada 2 semanas, después viene un domingo al mes, después viene un domingo como el cometa Halley cada 88 años, y después ya no viene. ¿Será un cristiano que creció espiritualmente? No. Alguien que deja de venir a la iglesia es alguien que deja de crecer espiritualmente. Pero alguien que empieza a venir más constantemente a la iglesia y puntualmente a la iglesia es alguien que va a crecer en su vida espiritual más. Y yo creo que todos deberíamos de decir, yo quiero ser un cristiano espiritual. Pablo dijo, ustedes no les pude hablar como espirituales, sino como a carnales. En vez de decirles, vosotros hermanos amados, les dijo, chale brothers, ¿qué onda milanesa? No sé qué. Les habló más carnalmente y no les pudo dar vianda o carne. Vianda
es una traducción que quiere decir arrachera con salsa y Coca-Cola. Eso es vianda. Es la traducción de lo que ellos comían. Y él dijo, no les puedo dar vianda, arrachera con salsa y cebollita y tortillas y frijoles y Coca-Cola. Les tuve que dar leche. Leche. Porque son ustedes carnales. Entiendan que el crecimiento lo da Dios. Y si hay alguien que debemos nosotros de pedirle crecimiento en nuestras vidas, para nuestra familia y para nuestros hijos, es a Dios. Dios es el que da el crecimiento en nuestras vidas espirituales. Acércate más a Dios, hermano, y Dios puede ayudar y te va a ayudar para crecer más espiritualmente. Amén. Tenemos en estos días en que vivimos, no podemos darnos el lujo de no crecer espiritualmente. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes para poder crecer espiritualmente. Ayúdanos a no quedarnos como carnales. Ayúdanos a no quedarnos como neófitos, ignorantes de tu palabra. Ayúdanos a escudriñar las escrituras y pasar más tiempo en oración para ver cómo puedes contestar esas oraciones, y ayúdanos a caminar contigo, Señor, y venir a la iglesia. Y te pedimos, Señor, que tú nos bendigas y que hagas de esta iglesia una iglesia más madura espiritualmente. Y así, con ojos cerrados, con el rostro inclinado, quisiera preguntar en esta mañana tarde, ¿habrá alguien aquí que dijera, pastor, Dios me ha hablado y aquí está mi mano? ¿Habrá alguien así? Levante su mano. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Dios le bendiga, puede bajar su mano. ¿Cuántos de aquí pudieran decir, pastor, yo no le había dado gracias a Dios por las pruebas, pero me doy cuenta que las pruebas, esta prueba que estoy pasando me está ayudando en mi vida espiritual y le voy a dar gracias a Dios? Y Dios me ha hablado a través de eso. ¿Alguien así diría eso? Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Dios le bendiga. Gracias a Dios. Puede bajar su mano. El piano va a empezar a tocar. Si Dios le ha hablado, toma un momento ahí en su lugar, aquí al frente, venga, arrodíllese y dígale al Señor, Señor, yo quiero crecer espiritualmente. Este mes de marzo, ayúdame a crecer espiritualmente. Estamos orando 1 hora cada día. Y no sea impaciente para ver la respuesta de parte de Dios. Algo que detiene la mano de Dios en nuestras vidas es cuando somos impacientes en la oración. No sea impaciente. Dígale al Señor, Señor, sea tu voluntad, ayúdame a pasar esta prueba tan difícil, que el resultado, Señor, sea un crecimiento en mi vida espiritual. Marta y María perdieron a su hermano Lázaro y fueron y le dijeron, Señor, por favor. Marta le dijo, Señor, por favor. Pero el Señor Jesús estaba interesado más en el crecimiento espiritual de ellas que el contestar una oración de manera rápida. Y a veces Dios me va a decir, espérate un poquito más. Sigue orando, sigue orando, sigue orando. Espérate, sé paciente. Yo quiero que crezcas más espiritualmente. Yo quiero que crezcas más espiritualmente. Pero no se espere a que caiga un rayo, hermano, hermana, para comenzar a crecer espiritualmente. ¿Cuántos acá dirían, pastor, yo no soy salvo, yo no soy salva? Yo nunca le he pedido a Cristo salvación, pero en esta mañana quisiera entregar mi vida a Cristo. Y aquí está mi mano. ¿Habrá alguien así que dijera eso? Pastor, yo no soy salvo, yo no soy salva, pero quiero entregar mi vida a Cristo. ¿Alguien diría eso? Que dijera, pastor, yo no sé a dónde voy a ir si llegara a morir, pero me gustaría que alguien me explique cómo yo puedo tener vida eterna, cómo yo puedo ir al cielo. ¿Habrá alguien así? No queremos que nadie salga sin Cristo.
El primer paso para crecer espiritualmente es ser plantado en una buena tierra, recibir a Cristo en el corazón.